Ahí está Julita, 1322, Wendy, querida, bienvenida, Masayito80. Gracias por estar acá, puntuales. Hoy tenemos un tema súper lindo. Ahí está mi María Venancia, bella, Carlia Tenorio, muchos saludos a todas. Vamos a ir esperando un ratito. Hoy tenemos un tema que para mí es muy amoroso. Y sobre todo es como una dirección, ¿no?, hacia la autocompasión y el respeto y el recuperar ese vínculo sano con los alimentos. Ahí está mi querida Mercy. Sanda Studio, muchos saludos. Bueno, pues vamos a ir empezando. El día de hoy vamos a hablar sobre el vínculo madre-alimento. Y escogí hablar en este mes de mayo porque en estas latitudes del mundo, en Centroamérica, es el mes cuando empiezan las primeras lluvias, ¿no? Cuando todo empieza a florecer, cuando todo empieza a reverdecer. Y con ello creo que es un mes lindo, no solo por el tema de la mamá, sino también como para tomar ese ímpetu de la naturaleza, reconectarnos con esos ciclos circadianos que tiene y usarlos para desde ahí empezar a alimentarnos y nutrir de forma más completa. Y bueno, aquí vamos. Qué linda, dice Masayito80, yo me llamo Lisa Martínez y soy hermana de Alejandra, mucho gusto. Ahí está Sol. Pues muy bien, el vínculo madre-alimento surge desde que estamos obviamente en el vientre materno. Y algo importante que ahí sucede es que en ese momento hay una esfera de sistemas, es decir, en ese momento la nutrición, en ese momento la seguridad se empiezan a recrear y ahí entran a jugar tres sistemas que son fundamentales, que es el sistema respiratorio, que es el sistema digestivo y que es todo el sistema de la piel. Entonces, cuando nosotros estamos en el vientre materno, todo eso ya está funcionando, todos esos vínculos están desarrollándose. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros salimos a través del canal vaginal, se da lo que muchos científicos dicen la primera colonización bacterial. Al día de hoy no se ha logrado definir si ocurre antes en el vientre materno o si realmente la primera colonización bacteriana se da cuando nosotros salimos a través del canal vaginal. Entonces me voy a enfocar en ella porque mientras no definan claramente la otra postura, se mantiene esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno sale a través del canal vaginal? Hay una primera colonización bacteriana y esas bacterias son súper importantes. En su mayoría son lactobacillus, hay lactobacillus gazeris, hay lactobacillus crispatus, inners. Los nombres no son importantes. Lo que sí es importante es la actividad que ellos van a tener en ese ser humano que va saliendo, porque toda esa microbiota que nosotros cogemos por contacto de la piel, que tragamos un poquito, es básicamente microbiota vaginal de la mamá, pero que automáticamente entra a funcionar y empieza a activar, por así decirlo, nuestro sistema inmunológico. Es la primera vez que el sistema inmune se ve frente a ello, entonces lo activa y empieza a funcionar. Además de eso, nos va a ayudar a poder digerir la leche materna, que es otro medio a través del cual nosotros recibimos una buena dosis de bacterias que son nuestras compañeras coevolutivas. O sea, nosotros estamos aquí al día de hoy gracias a ellas. Somos más microorganismos que células en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante arrancar desde ahí. Porque la leche materna, porque las bacterias de mamá, que se transmiten no solo a través del conducto vaginal, a través de la leche materna, a través del contacto piel-piel, son importantísimas porque van a marcar nuestra vida, no solo a nivel metabólico, sino también a nivel emocional. Y las emociones son una parte importante de nuestro metabolismo y vamos a hablar sobre ellas en un segundito.
Entonces, esta primera colonización del parto vaginal viene a marcar una diferencia en la capacidad que vamos a poder tener de digerir esa leche materna, que no es cualquier cosa, es el único alimento vivo que consumimos durante toda nuestra vida, que es biomodulado en base a nuestras necesidades y en base a lo que mamá está viviendo en ese momento, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel de carga viral, etc. Entonces, la leche materna tiene un sabor muy dulce. De las leches de los mamíferos es de las más dulces junto con la leche de las ratitas. Y la razón es que la composición de la leche materna es muy alta en lípidos y es muy alta en azúcares, porque el ser humano lo que está buscando desarrollar es su cerebro. O sea, nuestro cerebro crece muchísimo en el primer año de vida, no nuestro cuerpecito o nuestra masa corporal, pero el cerebro sí. Entonces, la leche materna va a tener un elemento que son los oligosacáridos, son azúcares, muchas moléculas de azúcar que se están juntando y que son específicas para que nosotros podamos desarrollar esa microbiota intestinal. Ahora, ¿qué es lo más importante de eso? Que esos compuestos que vienen en la leche materna, el cuerpo humano no los puede producir. Entonces, si no los coges de la leche materna, por mucho que te digan que la fórmula infantil va a ser buena, no los tiene. Entonces, automáticamente tu microbiota va a ser diferente, la capacidad de reacción de tu metabolismo va a ser diferente por algo muy sencillo, como es que estos azucaritos hacen que la membrana intestinal tenga la permeabilidad necesaria para poder absorber nutrimentos. Esos azúcares van a hacer que en tu intestino no se adhiera, no se pegue lo que no se debe de pegar. Entonces es súper importante, además de que tienen una actividad antiviral y antibacteriana súper grande y ayudan a que el sistema metabólico se balancee entre los linfocitos TH1 y TH2. Hay otro tipo de linfocitos, los TH17, pero el TH1, TH2, ellos tratan de mantener el balance. Entonces, hablo tanto de la leche materna porque a nivel químico metabólico tiene esa función. Sin embargo, el aspecto importante también de ser amamantada, amamantado, es que cuando la mujer te tiene en sus brazos, cuando mamá te tiene en sus brazos, ese contacto ayuda a que la rama ventral del nervio vago madure, que ahora se sabe que madura después del nacimiento y que una estimulación súper buena es el estar en brazos de mamá, el tener ese arrullo, esa contención. Entonces aquí es donde esa primera esfera de la nutrición, de la seguridad, toma, por decirlo así, la autopista de alta seguridad, porque mientras somos amamantados, mamá y yo, de ejemplo, estamos compartiendo el mismo aire, estamos respirando el mismo aire. Entonces ese sistema respiratorio está siendo compartido. Ese sistema tegumentario, la piel, está siendo compartida, está siendo contenida. Cada vez que mamá me agarra en su piel, toca mi piel. Entonces está toda esa sensibilización, está toda esa estimulación y ni qué decir pues del sistema digestivo. Entonces es esa primera esfera de la nutrición, de la seguridad, la que va a ayudar a que yo, como pequeño cuerpecito que me estoy desarrollando ahora en un mundo exterior, diferente a donde yo estaba, que ha sobrevivido a su primer duelo, que es salir de ese ambiente donde estaba seguro, donde estaba contenido, donde había menos ruido, se está enfrentando ahora a este ambiente externo donde hay un montón de estímulos y donde el único referente que yo tengo para sentirme segura, tranquila, es la teta, son los brazos de mamá. Entonces, por eso quería empezar enfocándome a ello, para ahora empezar a hablar de cómo ese vínculo entre mamá y personita se empieza a desarrollar y qué elementos empiezan a afectarlo. Entonces, algo muy importante es saber y tener en cuenta que cualquier persona puede vivir un trauma y un trauma puede ser algo como lloré y lloré y lloré en la cuna, pero no me levantaron.
Y claro, no tenemos el recurso del lenguaje en ese momento con palabras para poder decir, levántame, estoy asustada, tengo frío, me siento lejos de vos, pero tenemos el llanto. Pero de pronto, ¿qué pasa si mamá trabajaba, si mamá no nos podía arrullar, si mamá no nos pudo amamantar por varias razones? Entonces, desde ese momento, ese vínculo que empezamos a construir empieza a ser diferente, empieza a ser único. Y eso, a la larga, se puede guardar a nivel celular como un trauma. Entonces, el trauma muchas veces se ve como una palabra muy fuerte, muy dura. No le quiero bajar la intensidad o el volumen, quiero tratarlo con mucho respeto, pero a lo que voy es que el trauma no es algo que se deba de conquistar, no es algo que se pueda borrar, no es algo que se deba de reparar. Creo que el trauma es una posibilidad de escuchar, de contenernos, de hablarlo, de darle ese espacio para empezar a ser sanado. ¿Y por qué hablo mucho de eso? Porque ese vínculo entre mamá y personita se va a construir, pero hay muchos elementos que lo pueden moldear. No quiero decir modificar de forma negativa, lo van a moldear de una forma. Entonces creo que lo importante es llegar a ese punto y empezar a ver a qué edad ese vínculo se rompió de forma sana, es decir, mamá y yo teníamos un lenguaje común. Ella podía entender si era llanto de que estaba mojada, si era llanto de que estaba cagadita, si era llanto de que simplemente solo quería estar en su brazo y escuchar los latidos de su corazón, o de pronto solo sentir su olor, o de pronto su calor, ¿no? Entonces, ese lenguaje lo vamos construyendo, pero ¿qué pasa cuando ese lenguaje de pronto no se pudo construir? O de pronto pasó algo, una situación que se rompe. Entonces mamá y yo dejamos de tener esa posibilidad de comunicarnos, de podernos leer, de poderme yo sentir segura, de poder saber que mamá está segura con solo verlo, porque mamá se siente bien, porque llegó a la casa y está tranquila. Entonces es cuando uno empieza a decir, no hombre, mi mamá viene enojada, ahorita mejor no le hablo, o mi mamá está alegre, y a veces no hay que hablar, no, lo podemos sentir, pero el poder sentir fue todo un proceso que empezó desde que estábamos en periodo de gestación y sobre todo en la ventana de los 1000 días, ¿no? Que es cuando principalmente somos contenidos, sostenidos. Pero algo bien importante acá también es recordar que nuestro linaje de mujeres no solo viene por el lado de mamá. Nosotros tenemos un padre, ¿sí? Que pudo haber estado presente o no, pero ese papá tiene también una mamá, tiene también un abuelo, una bisabuela, una tatarabuela, una chosne, y eso lo trae en su célula. Entonces, cuando nosotros hablamos del linaje de nuestras mujeres, cuando nosotros empezamos a revalorizar ese vínculo, debemos de tomar en cuenta las mujeres del lado de papá también y ver qué vinculación tuvo papá con ella. ¿Fue el amamantado? ¿Pudo desarrollar un lenguaje de comunicación, de interocepción, de saberse leer con su mamá? ¿Cómo fueron sus mujeres en todo su linaje? ¿Tuvieron esa capacidad? Porque eso nosotros lo traemos, es parte de nuestro ser. Entonces, cuando hablo del vínculo materno, es revalorizando los dos lados de donde venimos y saber que eso va a estar presente en nosotros. Entonces, ¿qué empieza, por ejemplo, a suceder cuando empezamos a ir al preescolar? Cuando nosotros empezamos a ser un poco más independientes, cuando de pronto mamá trabaja todo el día, pero yo empiezo a jugar con los chavalos o los chavalos de la cuadra y yo empiezo a interactuar con otras personitas y empiezo a descubrir muchas cosas y empiezo a ver mi cuerpo y empiezo a comunicar cosas sobre mi cuerpo. Tengo la posibilidad de cuando regreso a casa preguntar a mamá, comentar a mamá sobre lo que yo voy descubriendo. Mamá me escucha, mamá me contiene, mamá me explica. ¿Qué va pasando en esa vinculación? Porque el cuerpo necesita nutrirse, necesita alimentarse y obviamente necesitamos comida, alimento,
pero también necesitamos entender cómo él va funcionando, cómo él se va transformando y en ese proceso sentirnos acompañados, acompañadas, saber que hay alguien que está ahí para mí, que me está diciendo sos suficiente, que se alegra de lo que yo voy explorando en mi cuerpo, que me va ayudando, que me va guiando, que me resguarda, que empieza a darme comentarios que me ayudan a sentirme segura en mi cuerpo, ¿sí? Porque de repente empiezan esos comentarios en la primera infancia, la niña está gordita, ay, mi gordita linda, pero ¿por qué no decir tu nombre? ¿Por qué empezar a adjetivizar el cuerpo como muestra de cariño? Y eso hay que ponerle mucho cuidado porque ese tipo de adjetivos se nos van quedando, ¿no? Y de repente empezamos a responder por ese gordita o por esa flaquita, por esa negrita, por esa chelita, y eso va desvirtuando la verdadera conexión, el verdadero reconocimiento con nuestro cuerpo. Entonces, todos esos adjetivos, todos esos comentarios que se empiezan a hacer en torno a nosotras, que se empiezan a hacer, por ejemplo, en comparación cuando tenemos hermanos o hermanas y empiezan a decir, ah, es que esta me salió así, esta me salió así. Y uno dice, pero ¿qué está malo conmigo? O de repente vas creciendo, ya estás en la primaria, tal vez vos estabas en el preescolar y eras feliz con tu pancita. Vos no tenías problema con esa pancita porque nada está mal en tu pancita, nada está mal en tu cuerpo. Pero las maestras de repente te empiezan a decir cosas y si no tenemos ese vínculo seguro con mamá de llegar a decir, fíjate que hoy me dijeron panzona o hoy me dijeron tripuda y mamá no nos ayuda a reconectar y decir, mi amor, si todo está bien con tu cuerpo, vos sos divina. ¿Quién te dijo eso? Voy a ir a hablar a la escuela. De uno sentirse aquí vengo, porque eso que me estás diciendo no está bien, uno sigue creciendo y ese vínculo con el cuerpo se empieza a distorsionar. Entonces es primero la distorsión del vínculo hacia nuestro cuerpo que nos va a llevar a una distorsión del vínculo con el alimento. Y de eso es lo que yo hoy quiero hablar más a profundidad, ¿no? Y entonces para eso, no sé, quiero hacerles algunas preguntas que nos llevemos a reflexión y si se pueden acordar a qué edad empezaron ustedes a decir hay algo en mi cuerpo que no me gusta. ¿A qué edad fue? ¿Fue a los 7, fue a los 6, fue a los 4, fue a los 12? Porque hay una edad en cada persona que a veces si nos tomamos el tiempo de reflexionar, podemos regresar a ella y empezar a ver a qué edad empecé a sentir que algo en mi cuerpo no estaba bien, cuando en realidad todo está bien. ¿A qué edad de repente me empezaron a decir comentarios en la escuela? ¿A qué edad de repente empecé a escuchar y empecé a reflexionar cuando mamá decía, qué gorda que estoy? Ay, qué barbaridad, mañana me mato de hambre. Ay, pequé, me comí un pastel, pero mañana hago dieta. O sea, ¿en qué momento nosotros empezamos a ser como más conscientes, poner más atención sobre eso? Al punto que a veces puede llegar que nos llegamos a desvincular de mamá, nos llegamos a desvincular de papá o de nuestros seres queridos por comentarios que se están haciendo acerca de nosotros. O de pronto quizás no hay la suficiente confianza o de pronto me siento incómodo o incómoda en casa. Algo cambió en mi estructura familiar que me impide acercarme a mamá o que mamá se acerque a mí y que en la intimidad podamos hablar de nuestras corporalidades y que ella me esté apoyando. ¿Sí? Aquí leo algunas respuestas y por ejemplo dice Wendy a los 12, Terra Verde dice primaria a los 10, 11 años, Elena dice a los 5, 6 años, así es. Yo empecé a sentir en mi cuerpo cosas que yo decía, ay, esto no me gusta cuando tenía como 8 o 9 años. Me sentía muy grande, no me gustaba ser la más grande, y pasó algo en la escuela que para mí fue bien feo. En la escuela donde yo iba los lunes se cantaba el himno y se izaba la bandera. Me acuerdo que una vez en sexto grado, ahí fue como más fuerte todavía, me mandaron a mí y yo era alta. Y mandaron de quinto año a un muchacho que era bajito y yo era más grande que él. Entonces todo el colegio, porque literalmente ahí estaba toda la primaria y toda la secundaria, se empezó a reír.
Y yo pensé que se reían de mí, me lo tomé como que si algo malo estaba en mí, pero en mí no había nada malo. Y fue algo que quizás en el momento no hablé con mamá, porque creo que mi mamá me hubiera apoyado, me hubiera dicho, amor, no pasa nada, todo está bien, pero que para mí sí fue como muy feo, ¿no? Entonces, reconectar con con esos episodios creo que es muy importante porque marca un punto en donde nosotros podemos empezar a sanar eso con nuestra corporalidad. Ok, entonces, retomando el tema del vínculo, cuando nosotros empezamos a sentir que hay algo malo en nuestro cuerpo, sobre todo cuando es a una edad más pequeña, a veces pensamos, si te dicen, ay, es que sos chiquito, sos el chaparrito, y como siempre te dicen, cómase todo el plato para que crezca fuerte y sano, empezamos a sobrecomer. O de repente te dicen, si te acabas todo, hay postre. Entonces se empieza a tener la idea de que el postre es un premio y que para poder acceder a él debo de sobrecomer. Y quizás estoy lleno, pero como quiero algo dulce, pues me lo como ahí. O si te dicen de aquí no se levanta si no comes, o de pronto comes solo o sola, o si tienes suerte, comes con las personas que ayudan en casa porque mamá trabaja o está ausente por trabajo. Entonces empieza a modificarse esa relación que yo tengo con los alimentos y sobre todo el vínculo de las personas con quienes yo comparto, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, no ha sucedido que sos el más pequeño de la casa y bueno, tus hermanos mayores se fueron a comer al cuarto o de pronto llegaron a la casa a otro horario, pero mamá y papá están ausentes, entonces te toca comer solo? Y comer se trata de compartir, comer se trata de poder estar reunidos, ¿no? De poder saborear, de poder vincular las sopas, por ejemplo, en la sopa del domingo de la abuela, donde está toda la familia, donde hay algarabía, donde hay reunión. Entonces, ese es otro tema bien importante, cómo nos vinculamos hacia el alimento. Y hoy en día, que muchas personas hemos vivido sola o vivimos sola, tratar de por lo menos una vez al día comer acompañados si estamos viviendo solo. O de pronto con la virtualidad pues acompañarnos de alguna forma, pero tratar de que cada vez que alimentamos a nuestro cuerpo, que estemos acompañados, que tengamos con quién platicar, con quién compartir y qué mejor si lo podemos hacer pues de forma presencial. Entonces, recordar también si mamá o papá eran ausentes cuando yo comía, es una parte importante para tratar de sanar, ¿sí? Para desde el amor, desde la autocompasión hacia uno mismo decir, yo merezco ahora empezar a procurar comer acompañado, disfrutar del compartir, invitar, que sea un punto de reunión la comida, que sea un disfrute, que sea gozo. Eso es algo súper importante también. Otra cosa muy importante en el vínculo madre-alimento es la adolescencia, que es una etapa de transformaciones profundas en el ser humano y que yo creo que le deberíamos de dar mucho, mucho, pero más amor del que se le da o del que yo pude haber recibido, que recibí bastante, pero siempre como que falta algo, ¿no? Porque son transformaciones tan profundas que a veces no sabemos qué necesitamos. Entonces, como no lo sabemos, no lo podemos pedir. Entonces, ¿cómo era la relación hacia mi corporalidad en la adolescencia? ¿Cómo le empecé a hablar a mi cuerpo? ¿Cómo lo empecé a explorar? ¿Cómo me empecé a referir de él? ¿Cómo empecé a referirme hacia los cuerpos de mis amigas, de las mujeres? ¿Los admiraba? ¿Los criticaba? ¿Cómo era? Porque eso marca también cómo entramos a la temprana adultez en nuestra corporalidad, ¿no? Y en la adolescencia, cuando muchas veces sufrimos de inseguridades, de comparaciones, cuando nuestro cuerpo está cambiando a 1000 por hora y el cambio hormonal a veces es tan brusco, tan rápido que no nos permite asimilarlo, de pronto la inseguridad pega muy fuerte, ¿no? Y empezamos a hacer modificaciones con el vínculo alimento que pueden llegar a ser peligrosas. Es en esta etapa de la vida donde generalmente aparecen las mayores desvinculaciones con los alimentos,
A mí no me gusta hablar de trastornos o desórdenes de la conducta alimentaria. A mí me gusta hablar de una desvinculación, porque creo que eso pone a la persona más en una posición de retomar el vínculo, sanándolo, teniendo un acercamiento mucho más humano, que cuando se le llama un trastorno o un desorden es como muy fuerte a nivel personal. Pero bueno, es en esta etapa de la vida donde empiezan esas anorexias, donde empiezan a salir esas bulimias, esos atracones o atracones nocturnos, y muchas veces no los comunicamos, los empieza a hablar nuestro cuerpo, tal vez cuando han avanzado mucho, pero a veces nos los procuramos, es decir, empezamos a explorar las dietas por tener un fit-in dentro de lo que se dice es bonito o es normal. Entonces, ¿cómo nos hablábamos hacia nosotras mismas? ¿Qué queríamos para nosotras mismas en esa época? ¿Cómo queríamos ser? ¿Cómo nos queríamos sentir? ¿Qué queríamos escuchar sobre nosotras, de nuestros referentes afectivos, de nuestro círculo social cercano? Son reflexiones que a mi parecer nos aportan mucho porque nos dan esa posibilidad al día de hoy, Fernanda de 43 años, empezar a reescribir como yo quiero verme, como yo quiero hablarme, como yo quiero tratarme, como yo quiero sentirme. Y aquí traigo a colación una frase que para mí fue muy linda, que en un taller este fin de semana Marta Cabrera mencionó, y es que nosotros traemos el futuro en la espalda, porque lo que nosotros traemos como bagaje es lo que nos va a permitir reescribir, tomando ese poder, ¿no? Esa capacidad de enraizarnos y decir, esto tuve, pero de ahora en adelante yo lo quiero empezar a reescribir de esta forma. Entonces, por eso es bueno ver hacia atrás y ver cómo a lo largo de nuestro registro esa vinculación hacia el alimento ha tenido esas cositas que uno dice, pero ahora yo quiero que sea diferente, ¿sí? Entonces, aquí quiero compartir 4 preguntas, que estas preguntitas las dio como legado el maestro Humberto Maturana Rosemín y que para mí son súper poderosas. Y la primera es, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta de mi vínculo hacia mamá? Y cuando hablo de mamá, retomando, ¿no? Mamá de mamá, mamá de papá, sabiendo que traemos todo ese linaje de mujeres que sostén nosotras. Entonces, ¿qué me gusta de ese vínculo? ¿Hay algo que yo puedo revalorizar de ahí? ¿Hay algo que a mí me permita enraizarme? ¿Hay algo que a mí me ayude a empezar a reescribir? ¿Qué es? ¿Qué cosas son? ¿Qué elementos son? Ahora también, ¿qué no me gusta? ¿Qué cosas digo yo, Fer, esto yo lo quiero escribir diferente al matriarcado que tengo atrás por parte de mamá? Lo quiero escribir diferente a lo que fue mi abuela paterna o mis tías paternas. Esto yo lo quisiera reescribir de esta forma. ¿Qué es? Y específicamente hablando del vínculo alimento, ¿qué es? Y por ejemplo, yo tengo 2 abuelitas. Una cocinaba maravilloso, tenía esa capacidad, ¿no? De con pocas cosas hacer algo exquisito. La otra no le gustaba cocinar. Eran muy diferentes, pero creo que de ambas tengo elementos que me gustan, que los atesoro y que me ayudan a reescribir, ¿no? La Fernanda que quiero ser de ahora en adelante. Entonces, esa segunda pregunta súper necesaria, ¿no? ¿Qué no me gusta en mi vínculo hacia mis mujeres, hacia mi mamá, que yo quisiera reescribir? Y la otra es que me gustaría cambiar teniendo presente qué es lo que no quiero preservar. Y cuando digo preservar, o sea, la preservación de la especie, por ejemplo, el preservar semillas nativas, es ir guardando cosas, ¿no? Bueno, que de esas cosas yo ya no necesito guardar, porque ya cumplieron o van a cumplir su función si decido entrar a un proceso de sanación, en el que me dé la oportunidad de ir abriendo cositas que me ayuden a recuperar ese vínculo hacia mi corporalidad, hacia los alimentos de forma más sana. Y algo que a mí me ha gustado mucho y que he empezado a hacer es a escribir un recetario, acordándome, ¿no? De las cosas que comía en las casas de mis abuelas. Tuve la oportunidad de disfrutarlas a las 2 en mi infancia
y pasar muchas temporadas de tiempo con ellas en diferentes épocas, ¿no? Con uno iba más en las vacaciones porque vivía fuera de la ciudad donde yo vivía, la otra vivía cerca de mi casa. Entonces he empezado a escribir un recetario tratando de acordarme, ¿no? Los ingredientes, de pronto cómo lo harían, porque no tengo el proceso preciso. Una de mis abuelitas ya trascendió, la que le gustaba cocinar, pero la otra la tengo viva, entonces la he entrevistado, le he preguntado cosas y voy escribiendo. Pero lo más importante para mí en ese reescribir de mis recetarios han sido las emociones que a mí me vienen cuando yo me acuerdo de ello. Entonces, por ejemplo, yo no tengo la receta del carrito de raspados, donde mi abuela me compraba raspados, pero sí tengo a qué me sabían esas tardes, sí tengo con quién los compartía, que eran mis vecinitos, Solange y Marcos, sí tengo cómo era el árbol debajo del cual me sentaba, o sea, tengo todos esos vínculos, sí tengo, por ejemplo, era costurera y tenía un taller de costura, tengo mi raspado y yo caminando en su taller y yo hablando con ella. Entonces he ido como reescribiendo esas conexiones con mi abuela en diferentes edades, tratando de retomar las memorias y ha sido un acto muy lindo de reconectarme a ella, de poderle agradecer. A mi otra abuela que tengo viva, a esta le entrevisto y es muy linda porque yo le pregunto cosas como, abuela, ¿cuál es su mejor consejo? Entonces me dice, estar ocupada, porque si uno no tiene nada que hacer, solo en babosadas piensa. Y lo voy escribiendo, pero voy escribiendo también cosas que ella me explicaba de niña. Por ejemplo, cuando llegaba la leche de la finca, ella a la leche, al litro de leche le echaba un chorrito de agua y lo ponía a hervir. Y me acuerdo que subía la espuma y ella le bajaba el fuego y le volvía a subir al fuego y así lo hacía varias veces. Y ella lo que estaba haciendo era una desnaturalización de las proteínas, sin saberlo, ¿no? La estaba volviendo más fácil de digerir. Y entonces he ido como recuperando todo eso que mi abuela hacía en la cocina y escribiendo a qué me sabía ese olor de la leche cocida, de verla a ella, de ir a recoger la leche. Y ha sido como recuperar esa parte mía de mi infancia, de mi preadolescencia, reescrita desde las memorias. Porque creo que eso es lo más valioso que yo como mujer tengo hasta ahora, ¿no? Memorias de mis vínculos con los alimentos, de las fiestas, cuando habían ciertos platos, como el arroz a la valenciana, eso en Nicaragua es súper típico, lo dan siempre en las piñatas, en las bodas, se reúne la familia y es arroz con pollo, vegetales y ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué me sabía eso? Y la verdad es que me sabe a lindos recuerdos, a lindas memorias, a la capacidad de honrar a mi abuela, a pesar de muchas diferencias que tuvimos, pero, pero verla desde el amor, desde el agradecimiento, sabiendo que ella es parte de mí, que una parte de ella vive en mí y que me ayuda a poder reescribir de ahora en adelante lo que yo quiero para mí, lo que ya no quiero preservar porque quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso se los comparto como una herramienta, ¿no? Sobre todo ahora en mayo que se habla mucho de las madres, de las abuelas, eh, si les interesara eso, ¿no? De empezar a recuperar recetas. Conocí a una señora eh, muy linda, la mamá de Yolaina, la señora Claudia, y ella se encontró un recetario de su mamá escrito a mano en un cuaderno y lo convirtió en libro y lo regaló a toda la familia. Y la verdad es que eso es un tesoro porque el vínculo hacia el alimento nosotros lo heredamos. Mamá nos lo hereda. Desde que nosotros estamos en el vientre y mamá está comiendo ciertos alimentos, nosotros empezamos a tener una predisposición hacia ciertos sabores. Entonces tiene esa capacidad de influir. Entonces, qué lindo es poder revalorizar todas esas recetas, todo ese bagaje culinario, todo ese disfrute relacionado a la preparación, al compartir de esos alimentos y poderlo heredar. Y no necesariamente a nuestros hijos si no tenemos, sino a todas esas personas con las que compartimos la vida y que son parte nuestra, ¿no? Entonces, en este mes de mayo, que es cuando entra la lluvia, cuando todo reverdece, cuando las cosas florecen, cuando se prepara la siembra para cultivar, eh, tratar, ¿no? De revalorizar esas cositas que nos aporten, esas recetas que nos vinculen
hacia el alimento de forma sana, de forma amorosa, de forma autocompasiva, sabiendo que, y esto para mí es muy importante, no hay un alimento ideal. Hay un alimento que es el perfecto en el momento que vos lo querés consumir. Y con esto lo que quiero es revalorizar el que debemos de disfrutar, comer. Porque no hay un alimento perfecto. Está el alimento que te acompaña cuando estás ansiosa y en ese momento cumple su función de ayudarte a llevar la ansiedad. Está el alimento que lo comes cuando estás en una fiesta y lo disfrutas porque es una ocasión especial. Está el alimento que de pronto te acompaña cuando estás triste y te comes ese helado o te comes ese chocolate o esa dona y después te sentís, me sentí mejor. Está ese alimento que haces con amor para invitar a comer a tu pareja, a una persona querida o a colegas del trabajo que son entrañables. Entonces, esto es bien importante, redefinir qué es para nosotros el alimento ideal. Porque se nos vende mucho de que sí, un alimento es bueno cuando es menos procesado, sí, pero también hay otro tipo de alimentos que te llenan el alma. Ese pastel de la abuela, esa cuajada de la tía, ese madurito en gloria que es un plátano macho maduro con quesito, mantequilla, canela, es un alimento perfecto cuando lo disfrutás, cuando lo compartís, cuando tiene una razón de ser. Entonces, trabajar en esa definición personal de cuál es mi alimento perfecto, de cuál es mi bebida perfecta, que es otra cosa que se recriminan mucho, ¿no? De que diario tomás o qué sé yo, te fuiste a una fiesta y tomaste de más. Bueno, fue así. Había una razón, un trasfondo, pero ¿cuál es para mí? ¿Sí? Entonces, para tenerlo presente, que nuestras definiciones son importantes porque son nuestras y porque nos ayudan a reescribir el cómo queremos ir. ¿Sí? Entonces voy a abrir espacio a preguntas y respuestas porque creo que ahí es el compartir más bonito. Vamos a ver. Dice Tierra Verde, ¿quién nos arrulla primero? ¿Él o la doctora o nuestra mamá? Es súper necesario ese primer contacto sea con mamá. Esa es una súper buena pregunta, Tierra Verde, porque en los partos humanizados hasta se trata de que no haya luz de quirófano, sino que sean luces muy tenues, que el cuarto esté a una temperatura donde no sea un shock salir de la panza de mamá que está a 37 grados y de repente salís a un cuarto frío y sobre todo que te reciban con manos, no con guantes, ¿no? No siempre se puede, obviamente, por un tema de higiene y de protocolo de bioseguridad, pero lo ideal sería eso, ¿no? Ser recibido con la piel, con las manos y que te pongan inmediatamente desnudito, desnudita sobre la panza de mamá. Y ese primer contacto es vital, es primordial, pero tristemente pues se corta el ombligo, a la personita se la llevan a limpiar y vos no sabés qué pasa, estás en un duelo horrible, te acaban de sacar de un lugar donde has estado lo que tenés de vida y te cambian de ambiente y no sabes dónde está tu referente, esos latidos del corazón que te arrullaban, esa voz que sabías reconocer. Entonces sí, hay que humanizar muchísimo los partos, la forma de llegar a este mundito. Dice Silvia, cuando hablas de bacterias que se adquieren en el tracto vaginal, ¿qué pasa con los partos por cesárea? Súper buena pregunta, Silvia. No se toma la misma carga bacteriana, obviamente, no pasa. ¿Qué se hace ahora? Lo que ahora se hace en los partos por cesárea es que se pone una gasa en suero y esa gasita se mete en el canal vaginal durante todo el proceso de parto, de forma que cuando la personita sale, esa gasa está embebida en suero y ahí hay bacterias vaginales y después lo que se hace es que se pasa la gasa por todo el cuerpo de la personita de forma de replicar lo que hubiese sido tener ese contacto con las bacterias vaginales. Eso es lo que hoy en día se hace para tratar, ¿no?, de que haya realmente esa carga bacteriana que se apodere, por así decirlo, de nuestro cuerpo y que nos ayude en todo el proceso, ¿no?, de construir nuestra microbiota y de activar nuestro sistema inmunológico y de ser la base primaria para empezar a digerir la leche materna, ¿no?, que va a ser el calostro, lo primero que nos van a dar. Vamos a ver si hay...
No, Yolaina, el postre no es premio. El postre es un alimento más. El postre es un alimento que se debe de disfrutar sin adjetivizaciones negativas. El postre debe de estar presente, tiene una función digestiva y en la antropología de la nutrición eso es muy lindo, ver por qué hay postre. Y está en todas las culturas, no es que en una cultura hay postres, está en todas las culturas el postre, qué buena pregunta. Y tiene una función, el comer algo muy dulce al final nos hace sobresalivar, nos hace disfrutar. Y eso es súper poderoso como enzima digestiva. Entonces el postre tiene una razón de ser. Entonces no es premio, es parte del alimento. Yo desayuno con postre y almuerzo con postre, me encanta. Entonces denle espacio al postre, que no está mal. Ahora que me digan, no, Fer, es que me voy a engordar. A ver, ¿qué cantidad es? ¿Qué postre es? Y si lo querés comer, bien. ¿Y qué es engordar? Esa pregunta, Yoli, es muy buena. ¿Qué es engordar para ustedes? Definan para ustedes qué es estar gordo. Porque se nos vende lo que es estar gordo. Se dice que una mujer debe de estar en talla fulana o sutana. Se dice que tenés un IMC y el IMC es realmente una aberración porque fue construido en los años 60 en base a hombres blancos. ¿Qué tiene que ver el cuerpo de una mujer latina, de una mujer negra, de una mujer afrodescendiente, de una mujer indígena con la antropometría de hombres blancos en los años 60? Absolutamente nada. Entonces, no es un indicador para decirte si estás bien. El indicador para ver si estás bien es cómo están tus análisis. Y si tus análisis están bien, pero tu cuerpo es grande y sos una mujer con tu pecho, con tus caderas y estás sana y comiéndote tu postre vos te sentís bien, entonces, ¿qué es engordar para mí? Y esa pregunta creo que merece la pena reflexionarla, definirla, para saber si es eso que quiero preservar o no dentro de los conceptos que me ayuden a algo en mi vida. Porque creo que la industria de la dieta, la industria del fitness, del wellness, realmente nos aleja de lo que es estar sanas, saludables, bien. Entonces, repensémoslo. Es súper necesario. En mi casa era de comer rápido, dice Yolaina, o papá se comía todo. Así es. Entonces, ¿cómo comes ahora, Yolis? ¿Cómo, con qué tiempo? ¿Cómo es el acto de comer ahora? ¿Cómo compartís el acto de comer con tu hija? Que eso es lo importante, o sea, tomar conciencia de cómo era. A veces comía con la tele porque estaba sola, a veces me acompañaba alguien porque mamá y papá pues por el trabajo nunca llegaban a almorzar, pero en las cenas cuando estaban como era. O por ejemplo, algo bien importante también es el revalorizar los hogares donde solo hay mamá o donde solo hay papá. Porque en los libros de cuento, en las revistas, en los anuncios, siempre se pone que la familia es una pareja con niños y niñas, pero de pronto tu familia no es así. De pronto mamá tiene que trabajar todo el día para asegurar que haya comida en casa. Entonces, ¿por qué no empezar a reescribir el cómo transmitimos? Y ahí lo podemos hacer todas, todos y todes desde nuestro trabajo. Darle ese espacio a los hogares que tienen una estructura diferente y que son diferentes. Entonces, ¿cómo lo podemos reescribir? Porque creo que merece la pena que todos y todas y todos estemos representados en cómo se comunica, no sé, un anuncio hacia alimentos, hacia productos, hacia lo que sea. Voy a ver. Wendy Lorelli, estigmatizante, dice, chao mamani, cuánta verdad. ¿Qué evoluciona? Ahí no entendí bien. Criticar y comparar las corporalidades, eso es realmente atroz porque coloca, creo yo, a la persona en una posición totalmente dependiente, coloca a la persona en una posición de ser muy paciente y de pensar que si hago esto o aquello voy a poder entrar dentro de ese fit-in, de lo que es estar aceptado, aceptable, y nos quita esa posibilidad de decir, esta soy yo,
así me gusto, así soy, disfruto mi corporalidad, me siento sexy, lo emano, lo exudo y creo que eso se nos quita. Y cuando la industria pasó a tener control sobre los alimentos, estos se convirtieron en productos que se comercializan de una forma deshumanizante, a mi criterio personal. Entonces, lo que nosotras ponemos en el plato, lo que nosotras ponemos en el vaso, es un acto político súper fuerte, súper poderoso, porque es una forma de autodeterminación, de decir yo me quiero alimentar bien y por eso voy a comer bien, suficiente para quedar saciada, para poder escuchar mi apetito y decir esto es suficiente y me siento bien y no autorrestringirme en mi ingesta calórica por una necesidad de ser una talla o de verme de una forma o de otra. Y creo que en las escuelas eso se debería de enseñar, a comer escuchando nuestro apetito, nuestras necesidades, revalorizando nuestros sabores, nuestra comida tradicional, sin estigmatizar las corporalidades. Creo que sería súper necesario. Hoy no, estoy aceptando. Muchas gracias por tocar este tema tan vital, dice Strong Warrior Mama. Con mucho gusto. Para mí es un tema que me toca muy profundo porque trabajé muchos años en la industria de alimentos, entonces creo que podemos y debemos de realizar muchos cambios que sean sostenibles. Dice mi querida Alita Machado, qué bello, Fer, conectar con emociones lindas a través de la comida. Es lo más hermoso que podemos hacer, porque el alimento es vida. Sin el alimento, que vaya, podemos vivir varios días de las reservas del cuerpo, ¿verdad? Pero el alimento es vida y la vida es para disfrutarse. Entonces, qué lindo es poder compartir esas cosas de disfrute con gente y que empiecen a ser parte de esas memorias que vamos guardando y que nos van haciendo esas raíces que nos conectan con todo el bagaje que traemos de nuestros linajes femeninos. Porque la mujer es la que da ese sabor. No digo que los hombres no cocinen, yo revalorizo mucho a los hombres, pero la tradición muchas veces nos viene de ella, la forma de amamantar, los secretos que te pasan las abuelas. Mi abuela me ha pasado muchos secretos. Ella siempre que una de mis tías tenía bebito o bebita, se iba a la casa de mis tías o de mi mamá y estaba un mes, mes y medio, no sé cuántos meses, ayudándole, enseñándole, preparando tibios, que son atolitos a base de maíz, preparando bebidas, tés, y toda esa sabiduría es transgeneracional. Entonces, reconectar con eso es reconectar con la vida y reescribirlo, tener ese recetario de nuestras familias, tener esas memorias asociadas, de pronto acordarte de aquella fiesta en la que estuvieron todos y marcó para vos algo importante, sobre todo en estas latitudes, ¿no? Donde, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, que se han vivido conflictos armados tan fuertes y que la migración hace perder ese vínculo muchas veces con mamá o con papá y empezamos a sentirnos solos o solas. Creo que el alimento y las memorias asociadas a ello son un vínculo que nos enraizan, que nos hacen reconectar y es necesario para sanar. Sí. La relación con la comida es fundamentalmente emocional, de eso no tengo dudas ahora, definitivo, definitivo, porque nuestro metabolismo, como bien lo dice el maestro Eduardo Greco, nuestro metabolismo es una representación de nuestro estado emocional. Entonces, cuando a veces dicen, es que no, yo quisiera acelerar mi metabolismo. A ver. ¿Qué hay que acelerar? ¿Por qué? Si él sabe su velocidad, él sabe funcionar de forma adecuada para mantener el equilibrio, para mantener la homeostasis en tu cuerpo. Él sabe por qué ahora quizás va más lento. Él sabe por qué de repente comiste algo y tiene que mandarte al baño y sacarlo, porque si no te vas a intoxicar. Y a veces cuando uno dice, pues de repente estoy estreñida o estoy inapetente, algo está pasando a nivel emocional. Entonces, creo que hay que ser también muy reflexivo sobre ese tipo de frases que escuchamos, ¿no? Tome esta pastilla que acelera su metabolismo, tome esta pastilla que
¿cómo se llama? Esos quemadores de grasa. Pero ¿por qué? Si la grasa es necesaria, es buena, la necesitas y sobre todo es un acarreador de sabor. La comida más sabrosa es la que tiene grasa. Entonces, yo creo que es más revalorizando, ¿no? Ese vínculo sano hacia comer con disfrute, la comida rica, sabrosa. Eso, no hay alimentos perfectos, todos son perfectos, porque todos cumplen una función. Entonces, en el momento en que yo necesité ese helado, fue el perfecto para mí. En el momento en que compartí ese pastel con unas amigas y nos lo comimos platicándonos, contándonos, riendo, fue perfecto. En el momento en que de pronto quizás no comí, que no tenía hambre, estaba triste y no sé, me alcancé a comer un mango, una fruta, pues eso es lo que mi cuerpo en ese momento pedía, podía digerir, que es mucho de lo que se habla de la alimentación intuitiva, ¿no? Y con esto no quiero decir es que solo voy a comer pastel de chocolate, no, porque el cuerpo se va a aburrir y va a llegar un momento en que ya no lo va a querer ver, pero que si te lo querés comer, comételo, disfrútalo, tratando de no adjetivizar, y sobre todo tratando de no decir cosas acerca de los chiquitines o chiquitinas como, ay, voy a pecar, ay, qué pecadito más rico, porque entonces el niño empieza a pensar o la niña empieza a decir, comer pastel de chocolate es pecado, y no lo es disfrute. Entonces, ¿cómo nos referimos a los alimentos cuando los más chiquitines están cerca? ¿Cómo nos referimos a nuestra corporalidad cuando están cerca y nos estamos viendo al espejo? Porque somos sus referentes y ellos van a empezar a tomar eso como verdad, porque somos una referencia, sí. Si no es con las manos es violencia. No entendí eso. No entendí eso de Strong Warrior Mama. Un arroz con leche de postre es divino, me encanta, es de mis postres favoritos. El postre es súper necesario, no lo estigmaticen, eh, no se lo pierdan, désenlo cuando ustedes lo quieran. Es parte de... Una cosa de horno bollo dulce, ahí me mataron, amo la cosa de horno, un pico de queso, qué divino que existen los postres, tienen una razón de ser, están en todas las culturas y si se comen al final de la comida, no creo que miles de años de humanidad estén equivocados. Entonces, qué hermoso ha sido escucharte, Fernanda. Lo del postre, sí, denle en su espacio al postre. Con mucho cariño compartir. A mí me da gozo cocinar porque disfruto, ver disfrutar de lo que cociné es una de mis maneras de querer. Así es. Cuando nosotros preparamos alimentos, cuando lo hacemos con gozo, con esa intención y lo ofrendamos, es maravilloso. Es una de las formas de conectar, no sé, más amorosas que pueden haber. Pero ojo, aquí viene algo bien importante que es aprender a aceptar el no, sobre todo de los más chiquitines o chiquitinas, cuando de pronto te voy a servir más y dicen, no, no quiero. Entender que ese estómago es chiquito, que tiene una capacidad y es una forma de ayudarles a que se sientan escuchados de su no. Cuando uno dice no, no quiero y que te escuchen con empatía, con amor, con respeto y te digan está bien. Creo que uno de los pasos de transformación más poderosos que el ser humano puede hacer, aprender a decir no sabiendo que tu no es escuchado. Entonces, eso se practica mucho desde chiquitos, cuando uno dice no tengo hambre, si no te lo comes no te levantas de la mesa. Estamos escuchando el no quiero comer más de ese niño o esa niña, estamos preguntando qué pasó, de pronto se comió, no sé, un sándwichito, sus galletas, qué sé yo, justo antes de venir a la casa y pues es evidente que no tiene hambre, pero de pronto puede estar triste, se puede sentir solo o sola y de pronto quizás hay que hablar. Entonces, la cocina, el comer, el compartir, es un lugar para saber decir no y sobre todo para saberlo escuchar. Y eso es parte de una comunicación no violenta. Es un regalo. Porque ahí estamos aprendiendo a poner límites y a respetarlo. Es muy lindo eso que decís, Wendy. Gracias. Me llega mucho. Fer, ¿qué opinas del consumo de bebidas fermentadas durante el embarazo? Kombucha, kéfir de agua. Son buenas. Lo único con la kombucha y el kéfir es que son de muy alta acidez, tienen un pH muy bajo, entonces de pronto pueden provocar un poquito de acidez, pero bien las podés diluir en agua.
Una onza de kombucha en un vaso de agua, mediano o grande, va muy bien. Y así tenés el beneficio, pero no la acidez. Pero son muy buenos, son productos súper buenos. Sobre todo agradecer el privilegio de poder comer bien y hasta llenarse. Es un privilegio. Es un privilegio porque en las zonas rurales muchas veces come primero el hombre, los hermanos, mientras la mamá y la niña están o palmeando tortilla o sirviendo. Es un privilegio porque en muchos hogares pues no da abasto para comer suficiente. Entonces sí, agradecer el privilegio que es comer y disfrutarlo. Sí. ¿Qué opinas de las restricciones de alimentos cuando uno ha dado luz? No comer frijoles, yuca, etcétera, porque huele mal la sangre o porque llena de cólicos a los bebés. Eso es bien interesante, Sol, y quiero hacer un programa sobre eso, sobre los consejos, ¿no?, que dan las abuelas. Y hay una razón de ser, o sea, son alimentos que irritan un poco la mucosa, tanto de la mamá, y que obviamente todo lo que mamá consume va a salir a través de la leche. O sea, si una vaca se mete a comer cebolla en un parche de cebolla, la leche sabe a cebolla. Y lo digo porque yo la he probado. Entonces, si vos comes de pronto cebolla, la leche cambia de sabor. Siempre. No es porque vas a comer chocolate que vas a ver a leche con chocolate, pero sí cambia de sabor. El perfil de sabor cambia y el niño lo va a sentir. Ahora, cuando uno come mucho repollo o de pronto mucho frijoles, eso a la mamá le causa gases. Pero es la mamá la que se va a sentir más abultada, no necesariamente el niño. Si los frijoles los dejaste remojando, botaste el agua de remojo, de pronto los comiste licuados. Entonces quiero hacer un programa sobre eso, sobre la tradición de lo que es el posparto en la alimentación. Y todo eso que dicen las abuelas, de que toma tibio, te da más leche, etcétera, etcétera, porque se me hace lindo, hay cosas muy lindas. Siento que estoy repitiendo mi patrón de comer sola. Comí sola durante toda la secundaria y los años siguientes. Ahora mi hija, que tiene 10 años, come sola porque estoy trabajando. BL-KEP, algo importante que se puede hacer, de pronto el desayuno, de pronto la cena. Aunque en la mañana a veces vamos corriendo, preparar el desayuno para ella, decirle, amor, te lo preparé con mucho amor. De pronto la noche anterior pueden preparar la lonchera de ustedes dos juntas y de esa forma tener ese tiempo. Porque sí, tenemos que trabajar, ¿no? Y a veces pues los hijos, las hijas quedan solos en casa. Entonces, tener esos espacios en los que el vínculo con el alimento pueda ser compartido. De pronto la cena, si es posible, tratarla de hacer juntas, tener ese espacio para platicar, para compartirse el día, para tocarse, para arrullarse. Eso, que el tiempo en el que puedan compartir esté ahí. Y en el almuerzo, de pronto si pueden, una llamadita, un mensaje, buen provecho, espero que te guste, dejar un detallito, no sé, de repente si ella calienta la comida en el microondas, pues dejarle un detallito, un post-it con un mensajito, tratando de sentir ese acompañamiento. Yo por muchos años comí sola, porque compartía mi casa con otras personas, pero teníamos diferentes horarios. Y me acuerdo que era bien duro y fue muy duro una vez que me tocó cumplir años sola. Entonces me fue a comprar un pastel, me lo canté sola, me lo comí sola y creo que es algo que no me gustaría preservar para nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas pequeñas cositas para evitar la mayor parte del tiempo comer solos o solas? Súper, súper buen comentario, BL Kep. A veces comer frente a la TV, bueno, es un acompañamiento, porque de estar a la TV o estar solo cuesta, ¿no? Entonces, ver cómo se puede uno acercar con la virtualidad, con mensajitos, de pronto en su lonchera le puedes poner un mensajito, un post-it, una cosita, ¿no? Que sienta esa cercanía. Bueno, yo creo que buenísimo lo del no. El no es tan vital. Me tomó años aprenderlo a decir, pero es de las cosas que sí quiero mantener, que tengo en la espalda bien claro cuando lo empecé a decir, a utilizar y que está en mis escrituras presentes, sí. Leana Lanica, algo que siempre he practicado con mis hijos, a los niños hay que respetar siempre y entenderlos como niños que son, realmente.
así debe ser. Sol, qué bonito live, de todo corazón, ya saben. Y Ana Lanica, los frijoles me causan migraña. Híjole, ahí sí que no te sabría decir, honestamente no sé. Puede ser que si estás intolerante ahorita a fructooligosacáridos, monosacáridos, disacáridos, pueda ser que por ahí vaya, pero eso tiene más que ver con una dieta baja en FODMAP, que son esos alimentos altos en fructo, óligo, mono y disacáridos, cadenas de azúcares largas, y los frijoles tienen cadenas de azúcares bastante largas. Puede ser, no necesitaría más información. Con música, eso, Pau. De repente uno se puede acompañar con música si somos adultos, adultes, para llevarlo más acompañado, ¿no? Pues eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy sobre el vínculo con los alimentos. Gracias por haber participado. Si creen que esta información le puede ayudar a alguien, pues lo comparten. Y un fuerte, fuerte abrazo desde la distancia y a disfrutar los alimentos, a comer a saciedad, a compartir, a acercarnos a nuestra corporalidad, a aprender a decir no cuando no queremos, a aprender a decir sí cuando sí queremos y sobre todo a saber que no somos lo que comemos, somos lo que podemos digerir a nivel corporal y emocional. Entonces, a revalorizar ese vínculo sano con el alimento, que el disfrute sea parte de ello, que de esa forma nos construimos. Un abrazote.